Pues hoy vamos a ampliar un poquito esa información y luego vamos a volver a la arqueología del codo, ¿vale? Todos los días y todos los seminarios le iremos ampliando. El que no haya tenido ningún contacto con esto y no lo entienda ahora, no pasa nada, porque en todos los seminarios se va a ir repitiendo esa información y vamos a llegar a un punto en el que lo vais a entender todo, ¿vale? Seguimos con la misma. Todo viene de una célula que viene de dos células llamadas cigoto, que se reproduce. Empezamos por una reproducción, primero 2, luego 4, al final el cuerpo va a tener casi 5 millones de células, ¿vale? Entonces, para que cada una haga unas cosas, pues se van a ir especificando. Van a ser específicas para determinados tejidos y van a hacer cosas diferentes, estando en un tejido que en otro tejido, pero provienen todas de la misma célula. Las células madre, como decíamos, eran estas, que eran totipotenciales. O sea, para poder adquirir 4 o 8 células madre, tenemos que tener un cigoto por cada 4 células madre. O sea, para regenerar un hígado necesitaríamos muchos cigotos, porque solamente se les permiten 2 reproducciones para realmente poder hacer células madre. De ahí el debate ético. Yo ahí no me meto, simplemente que lo sepáis, que cuando hablamos de células madre, cuando nos inyectan en una articulación, no son estas células madre. Estas son células madre de real y son totipotenciales. Las otras vamos a ver que a medida que se van especializando son células mesenquimales y que esas células pueden regenerar determinados tejidos o ayudar o son susceptibles de convertirse en esos tejidos. No significa que se conviertan, va a depender de otros factores, ¿vale? Las tenemos en el cuerpo, las tenemos en los huesos, las tenemos en el periósteo, las tenemos en todo nuestro cuerpo, tenemos ese tipo de células mesenquimales. Pero cuando no las inyectan, pues digamos que vienen de fuera. Se pueden convertir en muchas cosas, pero no significa que se vayan a convertir. Se pueden. Decíamos que se nos quedaba entonces una masa externa y una masa interna, ¿vale? La masa externa, que aquí empieza lo nuevo, ¿vale? Este es el trofoblasto y vamos a tener un epiblasto y un hipoblasto. Hasta aquí bien, tenemos 2 partes. Esto está en equilibrio. Esto va a terminar convirtiéndose en el ectodermo y en el endodermo. ¿Qué tenemos? Que aparte de tener que del mesodermo surge todo, ¿vale? Tenemos que ya hay 3 tipos de mesodermo. Ya cuando empieza esta capa del mesodermo, realmente se va a diferenciar en 3 tipos. Todo esto durante el desarrollo embrionario. Vamos a tener un tipo que va a estar al lado del tubo neural, que es el ectodermo, ¿vale? Y se le va a llamar paraxial, ¿vale? Este a su vez, posteriormente, se dividirá en 2, formando el miotoma, el esclerotoma y el dermatoma. Cuando en osteopatía nos hablan del esclerotoma, el dermatoma y el miotoma, es porque todos los músculos que se forman en el cuerpo van a provenir de este mesodermo. Pues tenemos un paraxial, ¿por qué? Porque está cerca del centro, un intermedio porque está entre los dos y un lateral porque está a un lado. Del paraxial vamos a tener que sale miotoma, esclerotoma y dermatoma. El esclerotoma, ¿para qué va a servir? Para formar las vértebras, el cráneo, todo lo que es el esqueleto axial. ¿Para qué va a servir el intermedio? Para formar el tejido conectivo del parénquima de los órganos y para formar el esqueleto apendicular, se le dice. El apéndice es lo que está apartado apendicular. Esqueleto apendicular, esqueleto axial. Nuevo concepto. El intermedio, ¿para qué? Para formar los riñones y gónadas, ¿vale? A su vez el lateral, como hemos dicho, se va a dividir en uno que va a servir, que es el esplácnico para el tejido conectivo de los órganos y para el circulatorio, etcétera, etcétera, y el somático que va a servir para la somatopleura. La dermis de las regiones ventrales sale del mismo que los huesos y la dermis de la parte posterior sale del paraxial. Entonces tenemos que a los 17 días tenemos la notocorda y la notocorda, cuando los somitos, la parte esclerotérmica, que es la que va a formar el hueso, forma las vértebras, las forma alrededor de esta notocorda. Y esa notocorda va a ser el núcleo pulposo de los discos intervertebrales.
Eso va a ser el reservorio, o sea, nuestro núcleo pulposo es el reservorio de la notocorda que el escleroderma se va a poner a su alrededor y va a hacer centros de osificación con osteoblastos en unas zonas y centros de osificación con fibroblastos que van a formar el disco vertebral que va a rodear ese núcleo pulposo. Pero realmente va a ser una estructura y a través de eso va a ser donde permita la salida de las raíces nerviosas. Vale, pues esta notocorda, si este es el ectodermo, que vemos que se va plegando para formar lo que va a terminar siendo la médula, este va a ser nuestro mesodermo paraxial. Aquí ya tenemos el intermedio para formar los riñones y todo lo que está aquí es el lateral. De tal manera que vamos a tener un lateral que se va hacia adelante para conformar el músculo liso y el parénquima de cada uno de estos órganos, junto con la inervación que le va a acompañar por el mesodermo desde el tubo neural. Y por detrás, la que va a conformar la piel, la dermis, más que la piel, que va a ser lo que nutra a la piel del ectodermo, de la parte posterior, ya, de la parte dorsal, ¿vale? Y los huesos de las extremidades o del esqueleto apendicular. Y este es nuestro cerebro. Cuando tenemos esas 8 semanas. Esto es esto. Durante esas 8 semanas, nuestro cerebro, la maduración que tiene a nivel cortical, a nivel de entendimiento de lo que está ocurriendo es esto. Todo lo demás, todas las estructuras de nuestro cuerpo se gestan desarrollándose con una parte que es subcortical. De ahí que el sistema autónomo sea el que controla todas las funciones vitales, porque realmente es el que se ha desarrollado y el que se ha reproducido y el que ha generado interrelaciones con cada una de esas estructuras a nivel nervioso. Entonces, nuestras primeras 8 semanas nuestro cerebro parece un caballito de mar, que encima le han puesto un cerebro. Todo esto es inconsciente, es sistema nervioso autónomo.